Cuando no hay motivación, hay disciplina. Tratando de hacer un buen plan de entrenamiento, nada te asegura que el día de carrera vas a tener una buena carrera. La UTCB nace con la finalidad de organizar un evento en un destino de montaña en el país, ¿no? O sea, he visto mucha gente que, pues, no sé, hace unas 100 millas o un 100K y nunca más vuelve a hacer deporte. Y las carreras, pues, de pista atlética que yo hacía simplemente eran carreras, pues, no sé, máximo un minuto. O sea, mi idea sí me hubiera gustado ser futbolista profesional, pero en esa época había un Facebook group que se llamaba Comunidad Trail Running Perú. Al comienzo era como mucho de explorar, enseñar a la gente y que la gente lo use para entrenar y que ya tú no, por ejemplo, si tú quieres practicar el deporte ya no necesites ir en grupo, puedas ir con una persona o solo. Quería hacer triatlón y nunca hice un triatlón. La bicicleta la usaba para ir a la universidad. Todavía era lo que me llama la atención, ¿no? El tema de siempre explorar ruta, ¿no? Y las dificultades no solamente son el terreno, no solamente son físicas, también son mentales. Primero corres un 10K, luego un 21K, luego un maratón, un 50, un 80, un 100, un 100 millas, pues luego de, no sé, 5, 6, 7, 8 años corriendo trail. O sea, a mí me gusta correr kilómetro vertical, me gusta correr 5 kilómetros de ruta, me gusta correr un maratón, un 100K. Creo que disfruto mucho del deporte y no una distancia que me define, ¿no? La gente creo que sobrevalora mucho un resultado de una carrera. Competir en el extranjero pues requiere un costo, no solamente pues ese esfuerzo pues de entrenar, sino también es una inversión, ¿no? Que al final puede ser una limitante para muchas personas que tienen bastante talento. ¿Qué están haciendo las marcas para desarrollar esas comunidades fuera de Lima? Lo que hagas, lo que explores, al final queda contigo. Creo que es importante pues no quemar etapas. O sea, yo sé que, por ejemplo, me voy a parar a una carrera de 100 kilómetros y no estoy preparado físicamente, probablemente la acabe por tema mental. Obviamente hay 100 millas y 100 millas. Unas 100 millas con 1000 metros no es lo mismo que unas 100 millas con 12.000 metros. Hola Andrés. Bueno, gracias por aceptar venir a conversar un poco. Y nada, quisiera iniciar esto. ¿Quién es Andrés Olivera hoy en día? ¿Cómo sueles presentarte actualmente? Bueno, mi nombre es Andrés Olivera, soy pues amante del deporte en naturaleza. Me gusta disfrutar pues de a veces estar con amigos y también de la soledad. Y he dedicado mucho tiempo a lo que es las carreras por montaña últimamente. ¿Cuántos años llevas en el deporte? Bueno, deporte pues creo que toda mi vida. Al final, o sea, nivel de deporte si hablamos, comencé haciendo karate, por ejemplo. Luego comencé haciendo fútbol. Luego básquet, que fracasé porque no era bueno. Y luego hacía atletismo, fútbol y hice un poco de triatlón, pero así como para acompañar a los amigos. Y luego simplemente correr por montaña, que al comienzo no sabía que era un deporte y luego con el tiempo pues me di cuenta que había un deporte, que había equipamiento, que habían carreras, etcétera. Y ese tema de, digamos que desde siempre viene por o sea, ¿te lo inculcaron tus padres o tú lo pedías? ¿Eras muy o sea, ¿cómo se fue dando? Porque no es normal, claro, en muchos niños que sus papás como que vayan experimentando diferentes deportes, ¿no? No, a mi mamá le recomendaron que haga deporte porque era hiperactivo. Entonces simplemente para cansarme y que llegue a la casa pues cansado y directo a dormir, pues tenía que hacer algo después del colegio. Entonces me puse en actividades extracurriculares. Quizás al comienzo mi mamá escogió alguna de las actividades, pero yo creo que ya luego pues le decía que era lo que quería hacer y ya con el tiempo pues tanto mi padre como mi madre pues me dejaban escoger, también venían a verme a veces cuando habían competencias y sí. No es que me lo hayan inculcado, creo que también era algo natural, ¿no? Que al final era lo que yo buscaba hacer, ¿no? O sea, necesitaba hacer deporte, pues, no sé, para sentirme mejor o para cansarme o, bueno, no sé, para distraerme o hacer amigos. Porque tus padres actualmente hacen deporte y en esa época también hacían deporte o tenías un familiar algo que hacían deporte o... Sí, ya cuando eran padres creo que hacían reporte muy esporádico, pero yo tenía un tío, o sea, el esposo de la hermana de mi mamá, que él hacía maratones. Ya. Entonces, yo cuando corría, pues, no sé, en pista atlética, pues, no sé, 400 metros, 200, 100 metros, y luego él me decía, no, que estoy entrenando para el maratón de no sé qué, de no sé cuántos, y yo decía,
maratón, ¿cuántas horas? O sea, no entendía, ¿no? O sea, no entendía como que, no lo dimensionaba, ¿no? Eso era como al comienzo de los 2000, así. Y con él también, pues, vimos varias veces por televisión el Ironman de Kona en esas épocas. Entonces, como que creo que el bichito como que de deportes de endurance comienza por ese lado, ¿no? Porque yo, para mí era pues pruebas rápidas de pista atlética o el fútbol y ya, ¿no? Ya sabías que el fútbol pues no sé cuánto dura, pues cuando era joven puede durar 60, cuando eres más adulto dura 90 minutos. Y las carreras pues de pista atlética que yo hacía simplemente eran carreras pues no sé, máximo un minuto. Pero igual participaste en campeonatos escolares y todo eso, ¿no? En Sí, atletismo. sí, o sea, tuve una etapa de atletismo que participé en campeonatos nacionales, regionales, pues me fue bien, o sea, quedé como en los 3 primeros puestos en varios de ellos, pero creo que en ese momento no era, sí estaba enfocado y sí entrenaba bien, pero como que el lado del fútbol, por el tema más como social, grupal, me llamaba más la atención, ¿no? O sea, al final el fútbol es un deporte pues, colectivo, el atletismo es un deporte individual. No necesariamente lo que tú pones en el fútbol lo vas a recibir, pero sí normalmente lo que pones en, no sé, una prueba de atletismo, lo que pones lo recibes, porque al final es el esfuerzo, ¿no? Entonces como que era distinto y creo que en ese entonces como que no me decidía, ¿no? Al final, por mucho tiempo hice las dos cosas en paralelo. A veces normalmente en la mañana entrenaba fútbol, o sea, antes del colegio, y por la tarde hacía atletismo, ¿no? Y así me la pasé bastante tiempo. No sé, no me cansaba igual mucho, pero al final creo que eso también me ayudó a progresar en ambos deportes, ¿no? Y con el tiempo decidir, ¿no? Decidir qué era lo que quería hacer, ¿no? Ya cuando creo que cuando acabo un poco el colegio y comienzo la universidad, no sé, era muy complicado pues eso de coordinar con amigos, separar una cancha, jugar fútbol. Igual también estuve como en división de menores de algunos clubes. O sea, mi idea sí me hubiera gustado ser futbolista profesional, pero luego cuando llegó el momento en decidir seguir ese camino, pues decidir ir por los estudios y después quizás como que explorar otros deportes, ¿no? Y es por eso que yo me compro mi primera bicicleta. Me compro mi primera bicicleta cuando termino el colegio. O sea, tenía una bicicleta anteriormente, pero esta me la compro diciendo, ok, voy a entrenar para hacer triatlón. No sé por qué O quería sea, hacer tu primer objetivo triatlón. era hacer triatlón, o sea, Sí, quería hacer triatlón y nunca hice un triatlón. La bicicleta la usaba para ir a la universidad. De hecho, todos los años de universidad me moví sin bicicleta. O sea, al final era... O sea, acá en Lima simplemente es fácil, ¿no? Es plano. Hice mi primer triatlón creo que después de 4 o 5 años. Pero sin ningún entrenamiento, nada. y en ese momento, claro, optas por los estudios por algo, o sea, porque dijiste, o sea, intento, no sé, por la probabilidad de éxito o de que puedas llegar a ser profesional en el fútbol, o dijiste, prefiero asegurarme una carrera o... O sea, yo creo que sí tiene las condiciones, Ujú. pero no lo sé, necesitaba algo también un poco que me rete un poco más a nivel profesional. No digo que la carrera profesional de futbolista no sea retadora, sino a nivel intelectual, ¿no? Necesitaba como conocimiento, necesitaba explorar eso, ¿no? Entonces, sabía que igual a la par iba como a seguir haciendo deporte y descubrir algo más adelante, pero quería también hacer el tema del desarrollo profesional en la universidad, pues sí, o sea, al final, igual también mis padres me decían, ¿no? A ver, hay que seguir una carrera, hay que estudiar, etcétera, ¿no? Entonces era también un poco escucharlos a ellos y también escuchar lo que yo quería, ¿no? Y bueno, al final sí, seguía haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, igual en toda tu etapa universitaria estabas ligada al deporte, pero luego te fuiste yendo más para el atletismo, para el running. Cuando termino el colegio, dejo de jugar fútbol, de ahí nunca más, o sea, he jugado desde esa vez, de que dejé de jugar fútbol, habré jugado pues unas 5 veces un partido. De ahí dejé de ver fútbol, o sea, no me interesó. Es que yo comienzo a trabajar en un restaurante en Pachacamac, que es como descubro pues el tema de carreras por montaña, trail running. Me acuerdo que, por ejemplo, un momento vivimos en Surco
Y de Surco me iba al Malecón, corría por ahí, escaleras, me iba al Morro. Te estoy hablando creo que del 2010, 2009, más o menos, que todavía estaba en colegio. Pero bueno, en ese momento como que me empezaba a correr un poco más largas distancias para acondicionamiento de fútbol, ¿no? Pero luego ya cuando empiezo este trabajo en este restaurante en Pachacamac, me da curiosidad porque a lo lejos veo estas montañas, o montañas, pues, pero que son colinas, son lomas, y me da curiosidad de ver qué había ahí, ¿no? Y la única forma, pues, al final es ir o caminando o corriendo. Y empiezo ahí a correr, así, a explorar, tal y cual. No sabía que era un deporte, y con el tiempo es que poco a poco como voy informando, me voy como sabiendo que esto es un deporte, que hay equipamiento, hay zapatillas, etcétera, etcétera. Y por ahí creo que en esos años, creo que veo un video del Ultrater de Mont Blanc, ¿no? Justo con este tío que pues el que corría maratones, que me hacía ver Kona en el Ironman. Y vemos esto y al final, al final como que capta mi atención y ves tanta gente corriendo y dices, bueno, esto debe ser algo importante, ¿no? O esto debe ser como un deporte que acá en Perú no estaba desarrollado, ¿no? Entonces empiezo a buscar así en Facebook y no me acuerdo cómo llegué, pero ahora ya lo usan para otra cosa, pero en esa época había un Facebook group que se llamaba Comunidad Trail Running Perú. Uh-huh. Y al final habían pues 20 gatos que coordinaban para poder salir a entrenar, ¿no? Que nos encontrábamos en el Vivanda de la Encalada. Ahí nos juntábamos pues los fines de semana para correr 15, 20 kilómetros ahí en los cerros de Los Álamos, La Molina. Y bueno, creo que así comienza un poco, o sea, ese grupo, ¿no? Como comunidad de trail running en Perú, decía, pero al final era en Lima, ¿no? Y al final, o sea, creo que de ahí comienza a crecer lentamente, pues, lo que es el trail running acá en la ciudad. Y claro, y más eran salidas, digamos, para correr, porque ellos tenían objetivos de alguna carrera que se venía. ¿Por esa época había alguna carrera? Bueno, se realizaba el desafío Guarochirí, el Merrell Challenge. En el extranjero se organizaban pues varias carreras. Pero creo que la principal de las carreras pues que sonaba bastante como circuito era el Endurance Challenge. El de Chile, ¿no? El de Chile comenzó en el 2011, como se llamaba Cruce de los Andes. Y luego pues se llamó pues Endurance Challenge porque la marca North Face empieza a desarrollar este circuito a nivel de América para promocionar un poco su línea de trail, ¿no? Y bueno, había corredores que iban allá a testear sus límites, que claro, en ese entonces, pues cuando todo comienza a escuchar hablar de 50, 80 kilómetros, dices, wow, eso es imposible, es muy lejano. Luego vienen pues carreras aquí en Perú que empieza a ver la UMAX, por ejemplo, empieza a ver Paracas 100 kilómetros, pues empieza a ver Marcahuasi, Andes Race, Endurance Challenge, Ultrater Cordillera Blanca y otras más que al final creo que empieza a generar esta afición de la larga distancia, ¿no? Creo que las carreras pioneras pues al final incitaron ese bichito en las personas en seguir explorando pues los senderos también, hacer crecer la comunidad, y con ello también acompañaron varias marcas deportivas, ¿no? Que apostaron en ese momento por ese nicho y que al final también de cierta manera contribuyó a que se desarrolle el deporte y veamos lo que hay ahora, ¿no? Obviamente después de la pandemia se ha exponenciado a nivel global, pero aquí en Perú pues ha crecido bastante, ¿no? Sí, igual era un grupo muy, o sea, todos se conocían, ¿no? Eran muy contados. Sí, digamos, al menos en Lima, porque creo que también, no sé qué tanto era el acceso a redes o la comunicación, pero es como que en las carreras como que sí se conocían un poco más y como que iban sabiendo sí, yo creo que las carreras lo que ayudan es a conocer a gente, a interactuar con otras personas, creo que en ese momento eran importantes porque la gente se empezaba como a conocer y luego a quedar para entrenar y los grupos se hacían más grandes y más grandes y más grandes. Cosa que era interesante ver, ¿no? Al final, a nivel de redes, yo me acuerdo que en ese entonces pues yo hacía mis posts, porque ahora me saltan en Facebook, pues, ¿no? Hace 10 años, así.
Y yo ponía pues las fotos, videos y ponía, no sé, la distancia y el desnivel, ¿no? Que no sé, pues creo que en ese entonces se estilizaba hacer eso, ¿no? Poner como que la descripción de la ruta, dónde fuiste, etcétera. Y ahora no lo veo, ¿no? Ahora no veo que hay eso. Ahora solamente la gente quiere poner una foto bonita, posando y ya, ¿no? Bueno, que al final no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento creo que también lo que hacía que publiquemos un poco más de detalle era que todo era nuevo, ¿no? Y a veces compartías ruta o comenzaban el tema del Strava, ¿no? A seguir la gente. Y también Wikiloc, ¿no? Wikiloc creo que también ayuda en ese entonces a que la gente también conozca nuevas rutas, ¿no? Claro, porque digamos, quizás eso se estilaba porque era, o sea, era un precedente, digamos, y no solo aparte en el trail running, ¿no? Sino en diferentes deportes y en deportes, en historia, muchas cosas se dejan de lado porque, claro, no tenemos ese registro, ¿no? Porque ya luego con el pasar de los años, alguien que muchas veces no puede investigar, puede hacer una ruta y pues sentirse que la descubrió, ¿no? Pero en realidad si escarba un poquito, quizás alguien ya fue. Entonces, por ahí creo que no hay alguien que consolide esa data, digamos, actualmente, pero tenemos que vivir con eso, ¿no? O sea, Sí, o sea, al final, bueno, algo que pues también puede verse como el tema de segmentos, ¿no? Que hay, por ejemplo, en Strava y ahí puedes ver pues la primera vez que pasaste por ahí hace 10 años y al final o sea, nadie quiere decir yo fui el primero o el último porque pues antes de Strava pues no habían relojes y así nadie sabía dónde corrían, ¿no? ujú. Pero creo que el hecho de enseñar, por ejemplo, a la gente, creo que en ese momento al comienzo era como mucho de explorar, enseñar a la gente y que la gente lo use para entrenar y que ya tú no, por ejemplo, si tú quieres practicar el deporte, ya no necesites ir en grupo, puedes ir con una persona o solo, ¿no? Claro, y creo que lo más interesante de eso es que al menos acá el trail running nace porque los que hacen un poco trail running es como que venían un poco de la cultura del trekking, de la montaña o de los campamentos. Entonces, claro, entonces como que dicen, oye, dejamos esto como entrenamiento para que practiques. Y quizás ahora, claro, tanto ha evolucionado que ya se deslindó un poco, ¿no? O sea, no está mal, no está bien, sino como que para entender el contexto de por qué se reunían, por qué se enseñaba, por qué... Sí, creo que, bueno, ahora como ya digamos que en Lima, pues, por así decirlo, todas las rutas están exploradas, toda la gente sabe, pues, qué líneas hay en el Morro, qué líneas hay en Los Álamos, qué líneas hay en la planicie, en Pachacamac, pues en Lurigancho y en Ancón y todo un lado, creo que ya está muy explorado, ¿no? Entonces el tema de quizás enseñar o está nuevo que se ha descubierto, creo que ya no se hace, pero creo que por otro lado lo que sí se hace es simplemente fomentar el entrenamiento grupal, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Mucha gente pues al final los motiva, los ayuda, creo que ir en grupo pues al final ayuda mucho en esta fase inicial de iniciación en el trail para que la gente al final conecte y se sienta enganchada al deporte, ¿no? Y en ese momento, ¿cómo entrenábamos? O sea, alguien decía, oye, me he buscado, este plan funciona, estamos en un plan o corremos porque cada uno, o en tu caso, ¿cómo comenzaste a entender? Dije, oye, quiero ser, o sea, soy bueno en esto, quiero mejorar, necesito esto, ¿buscabas por ahí algo? Bueno, yo tengo una base pues de atletismo y luego lo que yo veía es bastantes videos de YouTube, blogs, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo después creo que es información que uno va coleccionando y un poco, en mi caso fue un poco ensayo y error, ¿no? Ya con el tiempo me puse a estudiar, ¿no? Temas de preparación física, adaptaciones fisiológicas, nutrición deportiva, pues psicología deportiva y otras cosas más que he estudiado. Por curiosidad propia, ¿no? Para conocerte a ti mismo. De saber qué debo hacer, cómo debo entrenar para que al final, no sé si al final quiero competir o simplemente quiero estar en forma para entrenar mejor, tengo las herramientas, ¿no? Pero en ese momento era un poco mm, buscar en internet, escuchar por YouTube, que era lo que hacía en ese entonces pues la gente profesional, entre comillas,
¿Y Sí. nunca se te dio la necesidad de buscar un entrenador o alguien? Al comienzo, cuando recién comencé, tuve un entrenador por poco tiempo, pero yo estaba acostumbrado siempre a tener entrenador, tanto en fútbol como en atletismo, ¿no? Entonces al final era algo natural que luego que termine, ok, necesito un entrenador. Pero luego cuando ya entendía un poco la dinámica, luego quería también explorar y acomodar como que más a lo que tenía en mente, ¿no? Igual en esos primeros años era como todo muy exploratorio, ¿no? Entonces al final, no sé, creo que tenía la libertad de escoger qué hacer cada día, ¿no? Entonces era como que interesante. O sea, es interesante, pero también, digamos, o sea, o sea, tienes que ser muy disciplinado, porque quizás, o sea, creo que como tienes esta pasión por el running o el trail running, es lo que hace que tú puedas hacer cosas variadas, ¿no? Pero hay mucha gente que en realidad como que eso no lo vislumbra, ¿no? Entonces necesita alguien que amanecer y decir, ok, ¿cuánto me toca mañana? ¿Cuánto me toca pasado? ¿No? Entonces, o sea, Claro, es muy diferente, ¿no? Es muy interesante que creo que pocos son muy selectos, ¿no? Lo que al final se llegan a entrenar a sí mismos o entender su cuerpo, ¿no? Cuánto... sí, o sea, disciplina de todas maneras, lo otro también es motivación. Creo que ambas de las cosas van de la mano y pues cuando no hay motivación hay disciplina y cuando pues creo que eso al final hace que uno continúe, ¿no? Yo normalmente eh, en la gran mayoría de entrenamientos pues me levanto ese día y decido qué entrenar, ¿no? Depende cómo me sienta, cómo he dormido, qué he entrenado el día anterior y qué voy a entrenar el día siguiente, más o menos, y a qué tipo de distancia o prueba me estoy preparando, ¿no? Pues con el tiempo, como tú dices, pues, ¿no? Uno aprende a escuchar mejor el cuerpo y sobre todo también a ver cómo uno puede progresar, ¿no? O sea, no lo que yo utilizo para mí quizás no va a ser lo mismo para otra persona, ¿no? Quizás con el tiempo puedo decir, ok, puedo entrenar esta cantidad de kilómetros a la semana y mi cuerpo lo va a asimilar bien. Puedo hacer esta cantidad de, no sé, de fondos, tantas cantidad de horas o kilómetros y mi cuerpo lo va a asimilar bien, ¿no? Entonces al final creo que es ese viaje de también conocimiento interior, ¿no? Sí, porque también, digamos, estás en esa delgada línea de que, claro, muchas veces suele suceder de cuando, o sea, conoces tu cuerpo, te entrenas a ti mismo, en teoría o supuestamente es como que, digamos, ah, hoy día no me siento cansado, ah, no, corro tranquilo, ah, mañana te corro tranquilo, entonces, claro, entonces ya pierdes forma, ¿no? Entonces, ese es el detalle también de saber cuándo, o sea, es como que cuando dejas de entrenar una semana y dices, no, la próxima entreno, la próxima es como que lo vas dejando y cuando ya quieres volver es como que te sientes como que fuera de forma, ¿no? Claro, no, yo, o sea, ya, bueno, inicialmente, pues cuando recién comencé a correr y participar en carreras, pues corría mucho más carreras, ¿no? 20, 25 carreras al año, ¿no? Y al final como que pierdes un poco esa motivación de preparar una carrera, ¿no? Y aparte, si compites muy seguido no tienes ese tema de recuperación efectiva, no puedes hacer tantos entrenamientos como te gustaría. Entonces, ya con el tiempo, por ejemplo, he pasado a disminuir, ¿no? Y este año, por ejemplo, carreras objetivo de trail tengo 2 o 3, ¿no? Y ya. Lo que me dedico el resto del año, que digamos que estoy lejos de la carrera, es simplemente salgo a correr 1 hora o hora y media, voy al gimnasio, no hago ningún entrenamiento específico, simplemente trato de disfrutar, ¿no? Hacer deporte, ¿no? Y ya cuando obviamente estoy cerca a una carrera, empiezo a ajustar y ahí viene el tema de, pues, de lo que tú mencionas, la disciplina, de entender qué necesitas hacer para llegar bien a esa competencia, ¿no? Ya, bueno, al final es un poco entre ver un poco la data del entrenamiento, revisar un poco años anteriores y también escuchar al cuerpo, ¿no? Al final creo que son muchos factores que afectan un buen rendimiento y aún así, conociéndote a ti mismo, pues tratando de hacer un buen plan de entrenamiento, nada te asegura que el día de carrera vas a tener una buena carrera, ¿no? Al final, creo que eso es lo interesante, ¿no? Al final es un poco, mucha gente confunde, pues, ¿no? Y creo que lo importante es en la continuidad, periodicidad, de mantenerse como constante entrenando y en el deporte, ¿no? O sea, un día que es la carrera, pues no determina nada. No determina si eres bueno o malo. O sea, al final
Si llueve ese día y nunca entrenaste con lluvia, pues ya está. Si hace mucho calor, pues ya está. O sea, al final la gente creo que sobrevalora mucho un resultado de una carrera, cuando creo que lo que se debería preguntar es qué tan constante soy en los entrenamientos, el último año, el último mes, ¿no? Porque al final la carrera es un día, o sea, un día de 365. O sea, al final creo que no nos debería como que distraer tanto como sí poner el esfuerzo de mantener esa constancia, así sea salir a entrenar media hora o una hora o lo que toque, ¿no? Y creo que justo que tocas ese tema, creo que a veces nosotros mismos nos boicoteamos o como que somos nuestros propios jueces, ¿no? Como dices, o sea, sentimos que si no performo esta carrera como había planeado, no sirvió de nada. Entonces, a la final es como que por ahí se pierde y no entendemos que el proceso o el mismo hecho de haber mejorado es más que suficiente, ¿no? Eso cuesta entender, ¿no? A uno. Sí, cuesta entender porque al final, no sé, uno genera autopresión, las redes sociales, los amigos, o sea, cosas que al final, no sé, para mí creo que cada vez son más secundarias o terciarias, ¿no? Al final es como lo que pruebas y entrenas, no sé, en el día a día. Si al final lo ejecutas de buena manera el día de la carrera, pues va a ser algo positivo. Si al final, a pesar de ello, vas a tener dificultades en la carrera, creo que lo importante es saber cómo sobrellevar esas dificultades, ¿no? Puede ser una carrera larga o corta, pequeña. Y las dificultades no solamente son el terreno, no solamente son físicas, también son mentales. Mucha gente pues al final pues le viene pues este bajón, como hay estos bajón emocional durante una carrera larga y al final le cuesta salir de ahí, pero creo que lo importante es como que interiorizar y antes de ir a una carrera, yo cada vez que voy ahora antes a una carrera larga digo, voy a tener bajos y voy a tener altos. Tengo que pues disfrutar los altos y los bajos, pues tratar de mantenerse positivo, qué va a pasar y tal, ¿no? Porque al final pues a veces puede ser que el terreno sea muy duro, puede ser que sea no sé, un descenso muy largo, una subida muy larga, o mucho calor, o mucho frío, etc. Pero creo que lo que como que influye mucho es el tema mental, ¿no? Entonces al final todo lo que uno se puede aprender en este tipo de experiencias que pone al cuerpo, lo puede capitalizar para su vida personal, ¿no? Y al final puede ser el tema familiar, puede ser el tema laboral, etc. Creo que al final todas esas experiencias, en vez de ver al final el número final al cruzar la meta, es todo el tema de preparación, todo el tema todas las cosas que experimentaste durante esta competencia, que al final ya sea un aprendizaje que al final vas a poder como que aplicar en otros aspectos de tu vida, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a involucrarte en la organización de eventos? Nosotros nos conocimos en el entrañable Endurance Challenge. ¿Cómo así fue que te comenzó a llamar este tema de los eventos, de la organización, la preparación? Bueno, yo iba a correr una carrera que se realizaba en la selva y al final me lesioné, pues porque cuando comienzas a entrenar y haces trail, pues te lesionas por errores que uno comete o por no escuchar al cuerpo. Entonces me lesioné, entonces simplemente me ofrecí de voluntario a la carrera y al final ya tenía todo pagado y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Mucha gente pues se lesiona y a veces no va a la carrera, ¿no? O sea, algo que tanto entrenó, visualizó y al final tiene todo pagado y decir no, no voy, que no sé qué, ¿no? Al final creo que yo decidí ir y al final es como, me puse como voluntario y es como al final empieza como mi involucramiento al tema de organización y producción de carreras, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? O sea, o sea, ¿qué sentías? O sea, habías visto, no sé, como que, oye, qué interesante esto, así se marcan las rutas. ¿Qué partes te fueron, digamos, atrayendo más? Creo que en ese momento era simplemente buscar como el desarrollo del deporte en el país, ¿no? Cómo se podía desarrollar. Una de las formas es haciendo eventos deportivos, ¿no? Y luego, pues, buscar que las personas se reten, ¿no? 10 kilómetros, 21 kilómetros, 50 kilómetros, 80 kilómetros. Al final creo que son grandes retos y creo que una de las cosas más interesantes era el tema de diseño de rutas, porque al final eso involucra desplazarse al lugar, explorar,
pues unir caminos, que opción A, opción B, opción C. Creo que al final también eso es lo interesante, ¿no? Y todavía lo que me llama la atención, ¿no? El tema de siempre explorar rutas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, creo que, no sé, cada pocos días o cada pocas semanas estaba en un lugar nuevo. A veces eran 2 días y estaba en un lugar nuevo, tenía que correr un lugar nuevo. Entonces tenía que explorar, si quería entrenar y hacer un entrenamiento un poco largo y no vueltas pues a un estadio, salía a explorar, ¿no? Entonces creo que todavía ese bichito de conocer un lugar, explorándolo, corriéndolo, creo que todavía sigue en mí, ¿no? Y ahora último, por ejemplo, que estuve viviendo en Urubamba, ahí en el Valle Sagrado, también era eso, era como conectar este lugar con el otro y tal y cual, y no saber cuánto tiempo te iba a tardar, cuántos kilómetros iban a ser al final. Creo que todavía esa primera conexión que yo tuve con el deporte, que era el tema de explorar estas montañas, colinas que estaban pues cerca donde yo trabajaba, todavía sigue en mí, ¿no? O sea, al final yo no descubro el deporte porque es un deporte, descubro el deporte explorando, ¿no? Y luego entiendo que esto es un deporte, ¿no? Que hay equipamiento, carreras, etcétera, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que eso también puede ser que sea un componente distinto en mi caso de cómo me acerqué al deporte, ¿no? Porque hay otros deportes, por ejemplo, no sé, triatlón, que tú no te vas a poder nadar, hacer bicicleta y correr sin un fin de una carrera. En el caso pues del trail, tú puedes simplemente ir a explorar y al final no hay una carrera. Hacerte una ruta y puede ser que tu objetivo ni siquiera sea competir en una carrera, pero al final es el tema de explorar, ¿no? Sí, y ahí creo que, a ver, o sea, por lo que me dices, creo que al final sientes esa satisfacción, digamos, en un evento, en una carrera, porque imagino que luego también, no sé si lo haces, pero te lo pregunto, consultas luego a los que corren y dices, oye, ¿qué tal la ruta? ¿Te gustó? O indirectamente puedes escuchar opiniones de la gente que dice, oye, qué buena ruta, esta parte me gustó, y tú como que te dices, ah, qué chévere que haya podido darles a esta gente la misma experiencia que yo quisiera. O sea, como que tú lo vislumbraste, marcaste una ruta y luego otro lo disfruta, como que lo ves por ahí. Eh, sí, definitivamente. O sea, creo que una de las cosas que más me gustó pues, en los últimos años es poder organizar un evento en Pachacamac, ¿no? En ese momento pues era el Endurance Challenge. Era un lugar donde había corrido mucho, ¿no? En el momento que se dio la oportunidad de hacer el evento ahí, yo ya tenía las rutas en mente. Ya sabía cuál podía ser el 10K, cuál podía ser el 21K, el 50, el 80, etcétera, ¿no? Entonces al final, eso creo que esa conexión entre inicio del deporte en un lugar y luego darlo a conocer y luego pues que trascienda, ¿no? Porque el evento ya no existe, pero al final trascendió porque mucha gente empezó a correr en esas rutas, ¿no? Anteriormente organizaban otros eventos pues en Pachacamac, pero eran en rutas distintas, ¿no? Eran rutas, digamos que un poco más accesibles a la gente, ¿no? Pero el simple hecho este de explorar la zona, ¿no? Y de ahí dar a conocer y que la gente pues corra una carrera y que luego de la carrera sigan yendo y al final creo que eso también es una parte del componente de desarrollo del deporte, ¿no? Acá en Lima, ¿no? Y ahora que ves Pachacamac que ha cambiado tanto y ya estas rutas como que ya no se pueden hacer, ¿qué sientes? O sea, a ver este cambio, ¿no? O sea, siempre pienso que hay que como tomar los momentos o ver los momentos como un instante, ¿no? Porque al final es como cuando tú tomas una foto y ya tomas una foto y ahí queda, ¿no? Ese instante. Entonces también cuando yo veo que las cosas cambian y bueno, puede cambiar, no sé, en esta localidad o las cosas cambian, o sea, cada día, cada hora, cada segundo, ¿no? Entonces al final es como, yo me quedo con ese momento, ¿no? Me quedo con esa fotografía del pasado y no sé, memorias, el tema de qué ocasionó, qué generó y cómo me sentí, si lo disfruté o no. Creo que yo me quedo con eso en el pasado, ¿no? Ahora, pues, no me gusta comparar entre cómo era antes porque al final,
como era antes ya no lo es, ¿no? Claro, es otra etapa, ¿no? Es algo distinto y probablemente si es que voy al mismo lugar voy a tener otra experiencia y voy a tomar otra foto y de acá a 5 o 10 años será otra foto, ¿no? Y al final me acordaré en el caso, si estamos hablando de un lugar, pues de ese lugar como era en ese momento, ¿no? Y al final habrán distintas etapas, ¿no? ¿En qué momento, o sea, cómo nace la UTCB, ¿no? ¿Y qué tanto ha crecido desde su primera edición, ya que el próximo se va para el 10º? La UTCB nace con la finalidad de organizar un evento en un destino de montaña en el país, ¿no? Huaraz ser un destino de montañismo, pues, puro, pues, a nivel mundial. Habían rutas de trekking también que eran muy conocidas. Al final la idea es poder desarrollar un evento deportivo en un destino que está posicionado a nivel mundial, pero no en este deporte, no en esta disciplina. Entonces al final la idea era el primer año pues trazar rutas, al final los nombres pues buscar cuál será el nombre, etcétera, y al final pues obviamente mucha inspiración por el tema del UTMB, ¿no? Que es el Ultra Trail del Mont Blanc, que la vuelta al macizo del Mont Blanc, etcétera. Y nosotros teníamos la Cordillera Blanca, ¿no? En ese momento pues era muy común llamar Ultra Trail y si superaba o tenía un 50 kilómetros y el componente siguiente era la localidad, ¿no? O el lugar o la zona geográfica, ¿no? Entonces por eso que se llama Ultra Trail Cordillera Blanca y en la primera edición pues convoca, no me acuerdo si son 170 personas y que al final pues es el inicio de lo que el próximo año va a ser la 10ª edición, ¿no? Una carrera que pues, con mucho esfuerzo se ha ido posicionando en el calendario nacional, regional e internacional, ¿no? ¿Y sientes presión cuando ya llegan, digamos, 10 años? Porque cada año es como que, claro, no es, o sea, o sea, es como que es tu propia valla, ¿no? O sea, es como que dices, ok, esto salió bien, nos organizamos, nos juntamos, vemos qué funcionó, qué no funcionó. Y el próximo año, o sea, qué brindado, porque claro, para, digamos, estar en una de las mejores carreras del Perú es como que tienes que estar ahí siempre. Sí, creo que es muy paralelo al deporte, ¿no? Hay que tener disciplina y motivación, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Porque es muy fácil simplemente hacer algo muy básico, pues cumplir, hacer lo mismo, repetir cada año y ya, ¿no? O sea, yo que viajo mucho pues, a distintos países a competir o por trabajo, veo lo que se hace, veo las tendencias, ¿no? Organizar un evento en Huaraz tiene sus dificultades por algunas limitaciones que pueden haber a nivel de, no sé, infraestructura, a nivel de servicios, que me gustaría implementar, pero a veces es como que vas a un lado y ves como todo lo que se hace y luego quieres hacer lo mismo y al final dices, pucha, no hay estos servicios. Entonces, cada año nos ponemos una valla más alta, no en participantes, sino a nivel de producción. Y obviamente eso a nivel de producción incrementan los gastos, incrementan los costos, pero son gastos y costos que estamos dispuestos a asumir con la finalidad de seguir desarrollando pues, el evento, ¿no? Lo bueno y lo malo, que el evento sucede una vez al año. Entonces todo el esfuerzo que tú haces, lo haces para un fin de semana. Cosa que al final es mucho trabajo y al final todo tiene que ejecutarse, no a la perfección, pero sincronizadamente para que al final el evento se desenvuelva con normalidad, ¿no? Y al final creo que eso es lo complicado, ¿no? Como que mucho trabajo previo para un día a veces, ¿no? Y al final, como tú dices, pues no puede haber como un factor de opinión, obviamente a la gente si le gustó, no le gustó, qué parece, y al final es un poco complicado y es muy similar a cuando tú corres una carrera, ¿no? Es un día y eso no te determina, pues, cómo eres como atleta ni nada, simplemente es un día, ¿no? Pero al final, en el caso de los eventos deportivos, suceden un día y solamente tienes esa chance de poner todas las cosas que uno ha planificado, pues, en marcha, ¿no? Y más que nada, digamos, cuando se posiciona o cuando viene el partnership de Skyrunning, sí te quería consultar o sea, cómo fue las negociaciones, o sea, porque no es que simplemente presentas y ya te aceptan, ¿no? O sea, es como que es todo un proceso, o sea, te evalúan. Sí, yo creo que en el 2018 yo me contacté con ellos, hubo un conversamiento para formar parte del circuito mundial
Me enviaron las condiciones, pues eran condiciones pues altas en ese momento para lo que era el evento. Igual decidimos mover, pero al final no estaba dentro de sus objetivos como hacer un evento fuera, bueno, aceptar un evento fuera de Europa o Norteamérica o Asia, ¿no? Entonces, al final hay esa duda, pues, ¿no? O sea, tú le envías información, le envías datos, le envías tal y cual, y al final la gente evalúa, ¿no? Y bueno, es así que hace, pues, esta va a ser la segunda edición. Al final se presenta un poco el proyecto, se cuenta, al final es como tú vendes cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto que uno venda, al final tiene que saber venderlo y sobre todo con sustento a veces, ¿no? Entonces, en este caso habían los dos componentes, ¿no? Había un buen proyecto y habían sustentos. Entonces, al final creo que la decisión se toma y al final lo que hace es, este evento lo que hace al final creo que es un poco que abrir las puertas del circuito en la región, ¿no? Y es que poco a poco se conoce más lo que son las Skyrunner World Series, lo que se conoce el evento. Creo que al final beneficia a ambos lados, ¿no? Y lo más interesante es que, claro, poco se ha visto. Creo que el Honduras también tenía algunos elite, pero en este caso sí, o sea, sí, al ser un circuito como que varios como que sí ven como una opción, ¿no? Perú, o sea, es Sí, yo creo que al muy loco. final Perú llama la atención por las montañas, Huaraz, la Cordillera Blanca, pues mucha gente pues tiene lugares icónicos en el mundo como los Himalaya, pues la Cordillera Blanca también es como algo un poco, entre comillas, menos sonado en algunos rincones, pero al final ves videos, ves fotos y la gente quiere estar ahí, ¿no? Entonces al final, corredores elite que se dedican a esto profesionalmente, al final, no solamente por el lado competitivo, sino también por el lado de descubrir y explorar un nuevo lugar, ¿no? Al final, independientemente de que haya un premio en efectivo, independientemente de que haya un apoyo por parte de la organización para que puedan correr o participar, creo que es el tema de ellos mismos de explorar y conocer otro país, ¿no? Que no es lo mismo de siempre correr en los Alpes y ya sabemos cómo es el terreno y ya sabemos cuáles son las carreras, ¿no? Es como que ir a un lugar completamente distinto, otra cultura y al final enfrentarse a un recorrido que comienza a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Sí, ¿sabes lo que a menos personalmente lo que me parece atractivo es, digamos, o sea, cómo se miden los atletas, o sea, los que van favoritos, ¿no? Por ejemplo, en este caso ellos vienen como favoritos y claro, ellos tienen la posibilidad de viajar, pues tener otra cultura, otra posición. Y claro, y se encuentran acá con locales y cuando da la partida es como que dicen, wow, o sea, y ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, cómo hay gente tan buena, o sea, en Perú, en este caso como José Manuel, ¿no? Que se los llevó y como dijeron, o sea, y es muy, o sea, es muy interesante, muy valioso, pero ellos también como que lo ven, ¿por qué no José Manuel también comienza a participar con ellos, ¿no? Es muy loco. Sí, al final es un tema pues de dónde nacemos, pues, ¿no? No escogemos dónde nacemos y al final es eso, al final es suerte. Yo creo que nacer en un país, pues, no sé, en este caso que el deporte esté más desarrollado, al final uno no escoge y al final es suerte. Si es en un país que está desarrollado, pues bien, si es un país que no está desarrollado, pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo si uno tiene talento, ¿no? Como mencionas, al final competir en el extranjero, pues requiere un costo, no solamente pues ese esfuerzo pues de entrenar, sino también es una inversión, ¿no? Que al final puede ser una limitante para muchas personas que tienen bastante talento. Y ya que hablamos justo hablábamos digamos, del talento que existe en el Perú, ¿cómo es, o sea, a ver, para poner en contexto, ¿no? Tú también tienes un grupo de chicos que apoyas en el entrenamiento, ¿no? Ujú. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el día a día, ¿no? Cómo es tratar de entrenar? O sea, porque digamos, tú como entrenador, a veces yo me alucino como una película, ¿no? O sea, no necesariamente le das el plan, sino tratas de conseguirle más herramientas para que mientras menos carga, digamos, de familia, de trabajo, tú entiendes que pueden rendir mejor. Entonces, como que haces de entrenador, pero también como que como papá o como manager. Bueno, o sea, yo me encargo de un proyecto elite
que es un grupo de corredores. Al final el objetivo pues, es competir a nivel nacional e internacional. La verdad que yo trato de hacer todo lo posible, pues, por ejemplo, este año he salido a competir afuera varios de ellos, pero hablando del circuito de las Skyrunner World Series, principalmente pues, José Manuel y Josep, que han ido a participar afuera, pues trato de buscar los medios y las formas, pues con el apoyo de otras personas más, con la finalidad de facilitarles su participación, ¿no? Algo tan básico como simplemente correr una carrera, ¿no? Que al final son costos de, no sé, gastos de inversión en transporte, tiempo en coordinación, compra de, no sé, de implementos de nutrición o a veces cosas que les faltan. Creo que, no sé, trato de poner mi granito de arena, ¿no? En esto. En el caso de ambos, por ejemplo, bueno, hay otros chicos más, pero hablando de ellos dos, también responden al entrenamiento y al apoyo que se le da, ¿no? Que eso también es interesante ver, ¿no? No solamente pues, es lo que o sea, nosotros podamos brindar, sino también lo que ellos también puedan retribuir, no solamente a nosotros, sino a ellos como atletas, ¿no? Porque al final estas oportunidades pues, son escasas, ¿no? Y si tienen la oportunidad de hacerlo, pues lo valoran mucho y al final pues, se ven los resultados que hay ahora, ¿no? En el caso de José Manuel, pues él ha participado en ya 2 pruebas del circuito, va a participar en 2 pruebas más y el objetivo es la final, ¿no? El próximo año también con Josep es concretar el circuito y hacer las pruebas clasificatorias para la final, ¿no? Y con los otros chicos también el proyecto es competencias a nivel internacional, quizás en otro circuito, pero poder también medirse afuera, ¿no? Es también mi ilusión de pues, los corredores locales también tengan esta oportunidad y experiencia de participar afuera, ¿no? Y que no haya esta como excusa que diga, bueno, no se apoya o no hay recursos. O sea, yo lo que trato es de esa excusa de que no hay apoyo, no hay recursos, tratar de quitarla de la ecuación y al final que la persona pueda competir y participar, ¿no? Que obviamente nos gustaría que sean más personas, pero no podemos pues, tener un grupo tan grande y al final no se hacen las cosas bien, ¿no? Con un grupo reducido pues, se puede programar y ejecutar bien. Claro, porque también, digamos, si nos ponemos ya a hablar un tema de federación, de la federación de atletismo, entonces para entender que, o sea, es muy complejo, ¿no? Es como que esperar quizás lo bueno o una opción de la empresa privada sí como que ayuda un montón, ¿no? O sea, lo normal sería, claro, al menos frustra un poco que dices, oye, teniendo una federación, por qué no apoya? Pero como dices, hay que buscar soluciones y la empresa privada, gracias a personas que en verdad se apuestan, ¿no? Por estas personas que al final no representan. ¿Crees que en un futuro en el Perú pueda tener su primera competencia de 100 millas? ¿Qué crees que se necesita y por qué crees que hasta ahora no se ha realizado? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, personalmente nunca me he planteado organizar un 100 millas por varias razones, ¿no? Creo que no hay la suficiente cantidad de personas en el país que podrían correr. No digo que no hay personas que lo puedan correr, sino la suficiente cantidad. No vas a querer organizar una carrera para que al final se aparezcan 20 personas o 30, ¿no? Por ejemplo, yo en el 2014 fui a Chile y ese era el primer año que se organizaban 100 millas, hace 10 años en Chile, en esta carrera, ¿no? En el Endurance Challenge que era. Y al final, no sé cuántos partieron, 100 personas, no sé cuántos eran la meta, 40, pero al final creo que la dificultad en Perú sería dónde realizar unas 100 millas lineales, ¿no? Y que no sean en altura y que no sean tan difíciles y que, o sea, al final hay muchos factores, ¿no? O sea, definitivamente hay terreno, se puede realizar, pero al final creo que, no lo sé, todavía creo que faltaría que se incremente más este grupo de personas que corren 50, 80, 100 kilómetros, ¿no? O sea, no lo sé cuándo llegará, ¿no? En Colombia hay, en Brasil hay, en Chile hay, en Argentina hay.
En Perú no lo sé, algún día. Y hablando de las 100 millas, ¿por qué tú crees que existe esta cierta obsesión de los trail runners por conseguirlo? Am, no lo sé, creo que, bueno, comenzando por la cantidad, ¿no? Estamos hablando de 100 millas, ¿no? Que al final, bueno, o sea, al final 100 millas son 166 punto tantos kilómetros, ¿no? Al final creo que el nombre, pues 100 millas jala más que 166 kilómetros, ¿no? O como puede ser un 100 kilómetros o un 200 millas o un 200 kilómetros. Creo que un poco la obsesión es conquistar la distancia, ¿no? Independientemente a veces del resultado o del tiempo, ¿no? Creo que es poner al cuerpo en este viaje de esta distancia sin saber lo que va a pasar en el transcurso, ¿no? Y obviamente si uno logra terminarlo, pues estará un poco más contento que si se quedó pues en el camino, ¿no? Creo que al final un poco la obsesión o el deseo de muchas personas es por al final el número concreto que representa, ¿no? Y creo que acá más en Perú, no sé, hasta ahora, la vez pasada hablé con Ángel y no coincidí. O sea, iba a hacer una revisión porque él es el que lleva, digamos, la auditoría de los 100 mileros. Pero no sé cómo va ahora, pero creo que es como que meterse al Salón de la Fama en el Perú, porque, ¿qué iremos? Menos de 30 o 40 personas, Sí, yo ¿no? creo que pues en Perú habrán entre 30 a 40 personas que habrán completado 100 millas, ¿no? Obviamente hay 100 millas y 100 millas. Unas 100 millas con 1000 metros no es lo mismo que unas 100 millas con 12.000 metros. Entonces, no digo que una sea más fácil y otra más difícil, digo que simplemente son cosas distintas y al final son esfuerzos distintos, ¿no? No hay que desmerecer unas 100 millas con poca elevación que unas 100 millas con mucha elevación, pero al final creo que hay una falta de correlatividad cuando uno dice corrí 100 millas y no mencionas ¿Cuál? qué tipo de carrera, ¿no? Porque no es lo mismo correr, pues, no sé, una carrera de 50 kilómetros con 1000 metros que una carrera de 50 kilómetros con 4000 metros en alta Ya, ya. montaña, con pasos de montaña, cadenas, vía ferrata, etcétera. No lo sé, al final creo que pues, el tema de 100 millas, por lo menos personalmente yo lo intenté en el 2017 o 18. En Chile. Me quedé, sí, en Chile, me quedé en el kilómetro 90 o 100. Por una molestia de tobillo tuve que abandonar. Podía haber caminado hasta la meta y cruzarla y ser finisher, pero ya había ido a correr, ¿no? Entonces, creo que estará pendiente hasta que me vuelva a animar, ¿no? Por ahora, digamos que las distancias que tengo objetivos son entre 50 y 80 kilómetros. Creo que también, al menos personalmente, creo que, o sea, no te define, ¿no? Entonces, hablando de eso, ¿qué aspectos crees que define a un trail runner? ¿La distancia, la cantidad de carreras? ¿O qué crees que lo pueda definir? ¿Su permanencia? No lo sé, creo que es un poco el estilo de vida, ¿no? Porque, a ver, o sea, y la consistencia. Creo que para mí clave es la consistencia, ¿no? Porque, o sea, he visto mucha gente que, pues, no sé, hace unas 100 millas o un 100K y nunca más vuelve a hacer deporte, ¿no? Vemos mucha gente que, pues, hace Ironmans y tal, se entrena para un Ironman y nunca más coge una bicicleta, nunca más nada, ¿no? O sea, al final no entiendo mucho eso si eras tan apasionado por un objetivo, por un deporte y al final lo dejas tan rápido, ¿no? Trascender y tener esa consistencia en el deporte creo que es más valioso que correr una carrera, ¿no? Y que buscar que esa carrera te defina y al final, no lo sé, usarla como carta de presentación, ¿no? Cuando al final, lo hiciste y ya está, ¿no? Pero al final no te mantuviste en un deporte, no te mantuviste llevando ese estilo de vida que es un estilo de vida pues con cerca a la naturaleza, ¿no? ¿Y en qué momento decides cruzar el charco, migrar para Europa? Bueno, yo había tenido un primer intento no me acuerdo qué año, 2017 o 18,
que estaba buscando pues estudiar afuera. Y al final no, me decidió, creo que cuando tenía 19, ¿sí? Me decidió quedar, me decidió continuar a estudiar acá. Pero ya cuando pues estamos en pandemia, pues ya estaba como, previo a la pandemia estaba ya como pensando que voy a estudiar afuera, quizás el próximo año, de acá a 2 años, etcétera. Creo que la pandemia me motivó un poco, ¿no? Porque un poco que ya no podía ejercer lo que estaba ejerciendo en ese momento, tenía un poco de ahorros y dije al final, bueno, vamos a invertir en seguir como aprendiendo, teniendo conocimiento y probar suerte, pues, ¿no? Y ahí llegaste a Francia, no llegaste primero, ¿no? Llegué a Francia, a Annecy, pues a un lugar pues extremadamente hermoso, ¿no? Una ciudad frente a un lago, rodeada de montañas, pues en el borde de los Alpes. Me acuerdo pues cuando recién llegué, salir a correr, no sé, creo que corrí 8 kilómetros o 10 kilómetros y dije, bueno, está claro que no voy a regresar. Y al final pues sucedió eso, ¿no? Al final creo que, no lo sé, no es que no me guste vivir en Perú, no es que no me guste estar aquí, simplemente quería explorar y buscar como qué sucede en otras partes, ¿no? Y en ese entonces también era un tema de crecimiento personal a nivel de estudios, con la posibilidad de continuar trabajando pues en la industria que está más desarrollada allá, ¿no? Quizás también te hayas sentido con gente que tenía tu misma forma de pensar, de ver y entender el deporte, ¿no? Sí, sí, en verdad sí. La cultura outdoor está mucho más desarrollada, por lo menos donde yo llegué, pues en Annecy, en Francia. Todo el mundo se mueve en bicicleta, todo el mundo esquía en invierno. No sé, mucha gente, como hay los headquarters de las empresas más importantes de outdoor, la gente hace deporte por naturaleza, ¿no? O sea, no es normal salir al mediodía con tus colegas a correr, en la tarde a entrenar, ir a nadar al lago, por ejemplo, en ese caso, o ir al gimnasio, montar bicicleta. Tantas actividades, creo que toda la vida, mucha de la vida de las personas ahí gira alrededor del deporte, ¿no? Y es algo que me gustó bastante, ¿no? Y sobre todo esa conexión de que mucha gente desde pequeños ya tienen esa identidad de ser como, de buscar deportes outdoor, ¿no? Entonces como que eso me pareció muy interesante. Y ahora que hablamos de eso y justo que hablamos de marcas, es muy curioso cómo funciona, ¿no? Acá, digamos, al menos por lo que yo he visto, es que funciona al revés, ¿no? Primero te formas como profesional y si tienes la oportunidad de entrar a trabajar a una marca outdoor, recién comprendes al deporte. Entonces es como que, claro, como consumidor y digamos, cuando ya tú puedes ver el tema de patrocinios, como que no entiendes mucho por qué hacen algunas cosas, ¿no? Entonces, claro, es como que dices, si no llegas a entender el deporte, y es quizás que tenga otras habilidades, eso no lo niego, ¿no? Pero la esencia muchas veces como que acá no se busca mucho eso, ¿no? Es muy loco. No, y eso me ha pasado también en empresas grandes que he trabajado, al final, pues colegas que no practicaban deporte o no sabían del deporte o no entendían el deporte, pero al final trabajaban ahí porque tienen las habilidades, el conocimiento. Pero al final hay una brecha pues gigante entre una persona que practica el deporte y trabaja en la industria a una persona que no practica el deporte y trabaja en la industria. ¿Y cuánto crees que ha evolucionado el trail running aquí en el Perú? ¿Qué aspectos crees que se han hecho bien? ¿Qué cosas crees que falta por mejorar y trabajar en ello, ¿no? Bueno, lo que creo que pues algo positivo es pues que hay cada vez más grupos de entrenamiento, hay más eventos. Veo que cada vez las marcas se esfuerzan más en promover el deporte, obviamente al final con un tema de fin económico, ¿no? De retribución, puede ser directamente en ventas, pero hacen el esfuerzo de hacer esas actividades para la comunidad, ¿no? Creo que igual falta esta como hacer como más,
¿cómo se diría? Pues, ¿no? Tener esta más relación cercana entre personas y no estar tan segmentados entre grupos, ¿no? Sino verlos como una unidad, ¿no? Que al comienzo quizás cuando pues, se formaban las primeras comunidades de trail, al final era como que todos solían entrenar con todos y era un poco más pequeño, etcétera, ¿no? Cosas que se podrían mejorar, creo que es el tema de que la gente pues se informe más del deporte, cómo prepararse mejor, cómo no quemar etapas, cómo no irse de un 10K a un maratón, o porque corriste un maratón de montaña, perdón, un maratón de pista, vas a correr un 50K, ¿no? Entonces al final como que creo que falta más como que esa información por parte de la gente para que al final entienda el deporte y luego entiende que hay etapas, ¿no? Primero corres un 10K, luego un 21K, luego un maratón, un 50, un 80, un 100 millas, pues luego de, no sé, 5, 6, 7, 8 años corriendo trail. No ir de 0 a 100, ¿no? Sino ir como que disfrutando y quemando esas etapas que no necesariamente las tienes que quemar y nunca regresar, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo solamente corro 100 millas o 100 kilómetros. O sea, a mí me gusta correr kilómetro vertical, me gusta correr 5 kilómetros de ruta, me gusta correr un maratón, un 100K, o sea, creo que disfruto mucho del deporte y no una distancia que me define, ¿no? O sea, si al final escojo una tipo de distancia, me preparo para eso, ¿no? Yo creo que al final, pues, este deporte va a seguir creciendo, pues a los que viven en Lima, pues, tienen la facilidad de que esta ciudad está rodeada, pues, de las últimas, pues, ramas de la cordillera de los Andes, y que hace, pues, que al final sea accesible entrenar y correr. Obviamente la gente que vive en los Andes o en la selva tendrá una diferente geografía, pero al final en muchos lugares hay mucha accesibilidad a correr, ¿no? Yo creo que lo que falta es el deporte que se desarrolle fuera de Lima, ¿no? Y eso hablaba ahora último con una marca y decía, ¿cómo buscamos mayor participación en los eventos? Y al final es, bueno, ¿será que hay un límite ya de gente que hemos alcanzado, pues no sé, en Lima? ¿Cuánto potencial a más hay en otras regiones, ¿no? ¿Qué están haciendo las marcas para desarrollar esas comunidades fuera de Lima? Creo que pues al final no hay ninguna, no están haciendo esfuerzos, ¿no? Y al final pues se capacita, se hacen pues charlas, se hacen eventos que al final hace que el deporte crezca. Como a mí me estabas contando que, claro, te gustaba informarte, leías, ¿en qué momento, cómo comienza tu faceta como entrenador? ¿En qué momento decides, como que dices, oye, eso también quiero ayudar a más personas, ¿no? Porque claro, a la final yo creo que un entrenador es como que te ayuda a no cometer los mismos errores, ¿no? Yo empiezo a entrenar a personas, principalmente eran mis amigos que me pedían que los entrene, y era como muy paralelo a cuando yo comenzaba también a estudiar estos como cursos, certificaciones de Sport Science, ¿no? De ciencia del deporte, ¿no? Entender un poco más la preparación que se necesita para correr en montaña, más la experiencia que yo podía tener, y al final, como tú dices, pues, ¿no? Brindarles esas herramientas y sobre todo el conocimiento, que sea mucho o poco, pero el conocimiento para que les sirva para que de 0, pues la persona pueda ir, no sé, a 40, ¿me entiendes? Y que de 40 empiece un poco a subir, ¿no? Que comience desde 0, pues con ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta llegar, no sé, hasta un nivel. Principalmente por ello, ¿no? Y luego simplemente por curiosidad misma mía de seguir como entendiendo sistema de entrenamiento, entendiendo pues qué pasa dentro del cuerpo a nivel fisiológico, ¿no? Y con ello pues al final la motivación también es transmitir el conocimiento y buscar que la persona logre sus objetivos, ¿no? Ya sea un objetivo de una carrera, o sea un objetivo pues mantener una constancia en el deporte, ¿no? Al final siempre las personas que se acercan a mí y me preguntan, siempre les digo, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo? ¿Cuál es tu disponibilidad de horarios? No se trata de, mucha gente trabaja, que entreno, entonces simplemente se trata de dedicar, ok, si tienes 1 hora, haremos en 1 hora. Si tienes 1 hora y media, dedicaremos 1 hora y media.
Si necesitas descansar 2 veces a la semana porque tienes familia o amigos o compromisos, pues se descansa, ¿no? Al final, la idea es llevarlo de la mano, ¿no? Y que el deporte no absorba gran parte de tu vida, sino que sea un complemento a lo que la gente necesita, ¿no? Entonces también, bueno, con ello también trato de compartir mismo conocimiento pues, que adquiero en el día a día por curiosidad. Comparto podcasts, comparto PDFs y a veces también nos sentamos cuando a veces hay pues, carreras que necesitan una planificación pues, detallada, pues nos sentamos, revisamos una planificación. ¿Por qué tengo que tomar el gel aquí? ¿Por qué tengo que tomar un shot de cafeína aquí? ¿Por qué tengo que sentarme a comer algo, no sé, más contundente aquí? También les hago pues entender que no solamente hay que prepararse, no sé, físicamente para la carrera, sino hay otros temas también logísticos que van a ayudar al éxito en una carrera, ¿no? Y sobre todo, en tu caso, es muy, o sea, cómo deslindas, ¿no? Porque tienes atletas de alto rendimiento, por un lado, y luego tienes, no sé si cómo lo divides, pero yo creo que amateurs, o luego, y dentro de los amateurs tienes los que ya están en 100 millas y los que están, o sea, es como, ¿cómo lo manejas? O sea, es como que... Sí, al final, o sea, los entrenamientos son personalizados y enfocados a cada persona, ¿no? Al final, no es de la noche a la mañana que uno entiende qué es lo mejor a la otra persona. A veces puede pasar un mes, a veces puede pasar 2 meses, 3 meses, 4 meses, y al final un poco el feedback entiendes qué es lo mejor para esa persona, ¿no? Qué es lo que le hace progresar de mejor manera, ¿no? No es fácil, pero creo que cuando más información se tiene pues, por ambos lados, la planificación se puede hacer mejor y también adaptar los entrenamientos y los objetivos a cada persona creo que es lo importante, ¿no? Es importante pues también ser realista y decir, ok, ¿qué es lo que puedes, una persona que recién comienza, no sé, qué es lo que puedes alcanzar este año? ¿Qué es lo que puedes, que quieres correr, no sé, 100 millas? Ok, ¿has corrido 80 kilómetros? No, ¿has corrido 50 kilómetros? Sí. Okay. Entonces te falta correr 80 kilómetros, te falta correr 100 kilómetros. ¿Cómo vas a ver cómo tu cuerpo va a responder luego de 100 kilómetros? No lo sabes porque nunca lo has experimentado, ¿no? Pasar de 50 a 100 millas, o sea, al final no tiene mucho sentido, ¿no? La idea es que al final la gente pues entienda cómo su cuerpo también reacciona a una cierta distancia y con ello pues al final la experiencia que ellos mismos van a tener nos va a ayudar a planificar un mejor entrenamiento y a ellos pues a completar las distancias que tengan propuestas. ¿Y tú crees que, o sea, mientras más, digamos, mientras más volumen y más tiempo llevamos en el deporte, el cuerpo mejor va asimilando las distancias? O sea, Yo creo que depende del tipo de distancia. Creo que para ciertas distancias, pues, sobre todo en cantidad de horas, creo que lo que ayuda mucho es una buena preparación mental, logística y experiencia, más que físicamente, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, me voy a parar a una carrera de 100 kilómetros y no estoy preparado físicamente, probablemente la acabe por tema mental, ¿no? Pero eso, pues al final puede ser un arma de doble filo, porque al final uno no quiere lesionarse, ¿no? Entonces, al final creo que es importante entrenar para la distancia, ¿no? y lo otro que creo que pocos lo suelen hacer, en tu caso tú tienes, o sea, tú tienes un tope o un límite de cantidad de gente que entrenas. Sí, normalmente, o sea, fluctúa durante el año, pues yo entreno alrededor de pues, 20 personas, a las cuales pues normalmente estamos en constante comunicación. Algunos más que otros, pues hay gente que le gusta hablar todos los días, hay gente que le gusta hablar una vez a la semana y está bien, al final pues se respeta eso. Pero sí, no por el hecho de que no pueda entrenar más personas, sino por el hecho también de que me gusta todavía mantener esa cercanía con muchos de ellos y lo otro es por temas de que también hago otras cosas pues en el día a día que también ocupan mi tiempo, ¿no? Entonces es por ello. Claro que también ahí en realidad está lo que es el personalizado, ¿no? Porque yo a veces digo cuando, o sea, por ahí
hay alguien que está entrenando y entrena a 100 personas y es personalizado, tú dices, wow, ¿en qué momento, o sea, cómo puede planificar en Claro. tantas horas? O sea, y encima tiene otras actividades, ¿no? Como que, Claro, no lo sé cómo son otras personas, pero, o sea, yo también trato de ser como claros y directos, ¿no? Con mucha gente, pues, que a veces que me busca y les digo, ahorita no puedo porque tengo muchas personas, quizás en este mes o quizás el próximo año, no lo sé, ¿no? Y al final, pues, algunos vienen, otros no, y al final no pasa nada, ¿no? Al final creo que hay personas capacitadas para poder realizar un plan de entrenamiento y al final yo les brindo pues lo que yo puedo brindar como a nivel de servicio y conocimiento y la persona lo valorará si lo toma o no lo toma, ¿no? claro, y en tu caso también, digamos, en caso que estés copado, también tú sí dices, oye, puedes hablar a tal, a tal, a tal, ¿no? O sea, Sí, también, o sea, trato de hacer eso y al final pues la persona decidirá, ¿no? de tu experiencia, ¿qué crees que busca una marca para apoyar a un deportista de alto rendimiento? Más que nada acá en el Perú, ¿no? Que es un poco ahí. Creo que, bueno, como hace mucho tiempo pues hablaba, bueno, yo siempre he venido conversando con distintas marcas pues en el ámbito local y siempre les he tratado de mostrar que hay distintos perfiles de, si queremos decirlo, embajadores de la marca, ¿no? Ya sea un atleta de elite, una persona que, pues, que se realiza a generar más contenido, otra persona que está más involucrada en la comunidad, otra persona que está involucrada en otras comunidades y al final puede ayudar a simplemente amplificar el mensaje de la marca a otras comunidades, ¿no? Entonces al final creo que es importante pues que cada una de estas personas que pues cumplen distintos roles entiendan qué es lo que deben hacer y por el lado de las marcas es qué solicitarles, ¿no? O sea, si tu objetivo es esta persona va a ser competir y subirse a un podio, pues eso es lo que tienes que hacer. Si tu objetivo de la otra persona es crear contenido, pues tienes que crear contenido. Si la otra persona es simplemente dar a conocer el deporte en otras comunidades, eso va a ser su objetivo, ¿no? A veces pasa que también desde el lado del espectador, pues dicen, oh, están, porque a ella, porque a él, o lo que fuera, ¿no? Al final creo que es importante entender que cada persona pues representa, es una representación de nuestra sociedad y al final va a conectar con una parte de la sociedad, ¿no? El corredor, no sé, elite va a ser como más aspiracional, va a dar más como vericidad a la marca al subirse a un podio. En el caso de otra persona que es comunicadora, va a informar pues cuáles son los componentes de la zapatilla, para qué tipo de terrenos está o qué tipo de distancias, ¿no? Entonces creo que cada persona al final que se ve vinculado a una marca cumple con un objetivo. Es que es un engranaje, ¿no? Que creo que al final es, como tú dices, ¿no? Como no comprendemos, no sabemos si somos muy críticos. Y más críticos como que juzgones, ¿no? De por qué a él sí y al otro no. Y Claro, es fácil juzgar si uno no sabe, ¿no? Al final, pero al final si uno tiene la información, pues entiende un poco cómo funciona todo. hoy en día, personalmente, te considero un trotamundos. ¿Cómo es ir ligero de equipaje de país en país? Bueno, el año pasado, pues no es por celebrar, pero tomé cerca de 52 vuelos, por trabajo principalmente. Como te comentaba, pues a veces he estado, el año pasado, pues lo más corto he estado un día en un lugar, lo más largo he estado, pues, no sé, 6 semanas. Y al final uno se adapta, ¿no? Al final te adaptas en qué cargas en la mochila, principalmente, pues un par de zapatillas, un par de mudas y ya está. Y lo otro es estar abierto a lo que pueda suceder en el camino, ¿no? Creo que como que esa mentalidad en la cual es un poco, te vuelves más flexible y al final, pues inconvenientes que aparezcan simplemente los puedes digerir mejor. Bueno, es un poco de todo eso, ¿no? A mí me motiva mucho el tema de descubrir, conocer nuevos lugares, nuevas personas, conocer nuevas culturas, tratar de entender, no sé, cómo es el desarrollo de un deporte en un país o entender temas culturales, al final creo que es lo atractivo, ¿no? Y ver que al final todos somos iguales y también somos muy distintos a la vez.
¿Qué se viene para Andrés en los próximos años? ¿Eres de trazarte objetivos o metas? Em, sí, bueno, a nivel personal, bueno, es que son tantas variables, ¿no? A nivel, pues, deportivo, me gustaría mantener la consistencia, participar en 2 pruebas al año, 2 o 3 pruebas al año, llegar bien preparado y ya, ¿no? Pues a nivel personal, no sé, de estudios, pues tengo objetivos de seguir estudiando, pues, temas relacionados a mi carrera, ¿no? A nivel, pues, de desarrollo profesional, pues a nivel de trabajo me gustaría seguir trabajando en la industria, quizás en lo mismo, quizás en otro ámbito, por así decirlo. Creo que tengo como varios objetivos, pues, en distintas secciones de mi vida, pues que al final me gustaría como dedicarles el tiempo necesario a cada una para poder lograrlos, ¿no? A veces algunas son más a corto plazo, otras a mediano plazo, otras a largo plazo, pero por lo pronto ahora pues es viajar un poco menos, estar en un solo lugar, tener una casa, tener pues un lugar donde al final pueda volver luego de un viaje largo o que pueda, no sé, montar nuevamente pues un grupo de amigos en un solo lugar, ¿no? Al final pues son cosas que uno no que uno pone como en segundo plano pues cuando está viajando tanto y que quizás lo desee por un momento y quizás por otro momento pues vaya a estar de nuevo pues en ruta y al final tratar de mantener ese equilibrio, ¿no? Entre seguir teniendo esa curiosidad de seguir explorando, pero también buscando pues lograr los objetivos que tengo trazados, ¿no? Y ahora que has estado en Urubamba, ¿cómo te has sentido? Bueno, vivir en el Valle Sagrado pues es un lugar pues distinto pues a Lima, ahí sale el sol todos los días, pues al mediodía hacen 20, 24 grados, en las noches son un poco más frías. Donde vivía era un lugar pues alejado un poco de la ciudad, pues tranquilidad, calma. Al final yo necesito muy poco pues para estar como sentirme en casa, entonces basta con tener un lugar pues donde vivir, al final que esté cerca de la naturaleza, que pueda cocinar, y que pueda dormir bien, creo que eso es lo mínimo y indispensable que al final he encontrado ahí, ¿no? He encontrado ahí, pues me ha gustado, no lo sé si lo volvería a hacer, ¿no? Como te decía, es como tomo una foto y ya, ¿no? Quedó ahí, disfruté de ese momento y quizás en otro lugar, en otra oportunidad será en otro lugar. Quizás te has sentido más familiarizado porque tiene mucho de Europa, mucho de Andes, montañas. Sí, sobre todo de montañas, altas montañas, pues sobre todo montañas, recorridos salvajes, donde uno no se encuentra a nadie, pues te encuentras pues a las llamas, a las alpacas, a las vizcachas y ya dejas de contar, ¿no? No hay gente corriendo, no hay gente pues caminando, simplemente te encuentras ahí en la soledad de la montaña y eso también es una linda sensación donde al final eres tú y lo que puedas hacer, lo que hagas, lo que explores, al final queda contigo, ¿no? No es esa soledad que te ayuda a trazar líneas imaginarias y buscar conectarlas pues en la realidad. Y ya para finalizar, ¿te gustaría dar algún consejo o mensaje para aquellos que estén iniciándose en el trail running? Sí, bueno, el consejo creo que principal es que lo tomen con paciencia, es un deporte pues muy bonito, muy gratificante si al final las personas lo hacen con debida dedicación y constancia. Creo que es importante pues no quemar etapas, creo que es muy importante informarse, no esperar que la persona que los guíe o que los entrene les brinde toda la información. Al final le estamos poniendo nuestro cuerpo a un estrés que va a generar al final estímulos, que va a generar una supercompensación, que va a generar al final un progreso. Entonces al final creo que es importante entender cómo funciona nuestro cuerpo y luego saber
a qué nos enfrentamos una vez que tenemos un objetivo como una carrera, etcétera, ¿no? Creo que es importante hacer nuestra tarea y informarnos. No lo sé, ahora creo que con tanta información por todo lado, creo que no hay excusa, ¿no? Que al final la gente pueda entender un poco más de temas de fisiología, temas de preparación, temas de nutrición. Al final creo que en esta época pues, no es difícil acceder a información importante, valiosa, que los va a ayudar a entender pues, a qué se enfrentan, ¿no? Gracias, Andrés, por conversar.